La individuación significa convertirse en un ser único, en el individuo que uno realmente es. No hay mayor privilegio y tarea que el de ser uno mismo, con toda su profundidad y misterio. Carl Jung, el gran pionero de la psicología profunda, propuso la idea de que cada ser humano emprende un viaje único y personal hacia la integración psíquica. A esta travesía la llamó el proceso de individuación. Lejos de ser un proceso superficial de desarrollo personal o una búsqueda de la mejor versión de uno mismo, este camino, en esencia, es una inmersión en las profundidades desconocidas del inconsciente, en búsqueda de las partes reprimidas y negadas de la personalidad. En el centro de toda la teoría, como propósito final de este proceso, se encuentra el sí mismo, un concepto fundamental en la obra de Jung que representa la totalidad de la psique. El sí mismo es mucho más que el ego consciente, es más que la suma de todas las partes del complejo psíquico y abarca tanto los aspectos conscientes como los inconscientes. Es la propia esencia y naturaleza de tu ser, expresándose a través de tu individualidad integrada, única e irrepetible. La individuación es un proceso continuo que dura toda la vida. Comienza en la infancia, cuando se empieza a construir nuestro ego como estructura consciente que nos permite interactuar con el mundo externo. En esta etapa, la mayor parte de nuestra energía está dedicada a formar una identidad que encaje con las expectativas sociales, familiares y culturales. A esta máscara que proyectamos hacia el exterior, Jung la llamó la persona y la consideró necesaria para funcionar en sociedad. Sin embargo, muchos individuos se han identificado completamente con ella, ignorando otros aspectos olvidados y escondidos de su totalidad. Podría decirse que su propia autoimagen no excede ni es capaz de contemplar o siquiera imaginar esas otras partes no aparentes. Pero esta es solo una parte limitada e inicial de lo que realmente somos. Con el tiempo, esta persona comienza a intuirse restrictiva. El individuo empieza a sentir que la imagen que proyecta al mundo no refleja su verdadero ser y que supone un encorsetamiento que mutila las verdaderas extensiones de su esencia y de su naturaleza individual. Es en este momento cuando comienza el verdadero trabajo de individuación, pues es en este punto cuando la incomodidad de vestir un traje que se ha quedado pequeño y de portar esa máscara que no refleja íntimamente su realidad interior, amenaza con frustrar la propia vitalidad o, en casos más extremos, crear verdaderas dificultades y problemas psíquicos. El primer paso, ineludible en este proceso, es confrontar la sombra, ese conjunto de aspectos reprimidos o ignorados que hemos relegado al inconsciente porque no encajan, no son aceptados o exceden los límites de la imagen que hemos asumido como la totalidad de lo que somos y queremos proyectar. Es decir, no son solo rasgos desconocidos o coartados, sino también niveles de intensidad de determinados rasgos que, aunque aceptados, solo pueden ser mostrados hasta cierto nivel. Y además, la sombra no es simplemente un depósito de impulsos negativos o destructivos. También puede contener talentos, deseos y potenciales que hemos suprimido debido a la presión social o al miedo al juicio externo. Jung escribió: «La sombra es esa parte de nuestra psique que contiene todo aquello que el ego no quiere reconocer de sí mismo. No es necesariamente algo negativo. También puede contener aspectos creativos o positivos que hemos reprimido». Como se indicó,
La confrontación inicial con la sombra es tanto el paso inicial como una parte ineludible del proceso de individuación. Mientras no reconozcamos esos aspectos reprimidos de nosotros mismos, corremos el riesgo de proyectarlos en los demás. Esto significa que tendemos a ver en otras personas cualidades o defectos que en realidad no son suyos, sino nuestros. Por ejemplo, una persona que ha reprimido o es incapaz de exteriorizar y hacer real su agresividad puede sentirse rodeada de personas agresivas, cuando en realidad está proyectando su propia agresividad no reconocida o no aceptada en los demás. Jung advirtió: aquel que no enfrenta su sombra está condenado a vivir bajo su influencia sin saberlo. La proyección de la sombra en los demás es una de las principales causas de conflicto interpersonal. Al reconocer estos aspectos como propios, se comienza a integrar la sombra y a reclamar como propias esas partes de nosotros mismos que habíamos perdido o negado. Este proceso no solo nos permite vivir de manera más auténtica, sino que también nos libera de las proyecciones inconscientes que distorsionan nuestras relaciones. Sin embargo, el trabajo con el conjunto de la sombra no es el final del proceso de individuación. A medida que profundizamos en nuestra psique, descubrimos que existen otras fuerzas internas que también deben ser integradas. Es aquí donde entran en juego los arquetipos del ánima y el animus, como representaciones simbólicas de lo femenino y lo masculino en la psique humana. En la teoría de Jung, el ánima y el animus son dos arquetipos fundamentales que representan las energías opuestas de lo femenino y lo masculino que existen en todos los seres humanos. El ánima es la representación del aspecto femenino en el inconsciente del hombre, mientras que el animus es la representación del aspecto masculino en el inconsciente de la mujer. Estos arquetipos no deben confundirse con los estereotipos de género tradicionales. No se refieren a características masculinas o femeninas en el sentido social y humano, sino a energías psíquicas más amplias y profundas. El arquetipo del ánima es la imagen de lo femenino en el inconsciente del hombre. No es una feminidad superficial, sino una fuerza psíquica que conecta al hombre con su lado emocional, intuitivo y creativo. En las primeras etapas del desarrollo psíquico, el arquetipo del ánima se manifiesta inconscientemente y puede aparecer en sueños o fantasías como una figura femenina, ya sea seductora o amenazante. Esta representación refleja los aspectos de la psique que el hombre ha reprimido porque no encajan con su identidad consciente. Jung escribió: el ánima no solo representa lo femenino reprimido en el hombre, es también un puente entre el ego y el inconsciente. A través del ánima, el hombre puede acceder a los aspectos más profundos de su psique, incluyendo su creatividad y su intuición. Sin embargo, si el hombre no integra su ánima, se produce el mismo fenómeno comentado con la sombra, y el hombre corre el riesgo de proyectarla en las mujeres de su vida. Esto puede llevar a relaciones desequilibradas, en las que el hombre idealiza a las mujeres o las ve como portadoras de cualidades que él no puede aceptar en sí mismo. En lugar de interactuar con la mujer real, el hombre interactúa con una proyección de su propio inconsciente, pues aquella parte femenina que no puede o no sabe reconocer como propia, debe manifestarse y hacerse real. La integración del ánima permite al hombre recuperar esas partes reprimidas de su psique y conectarse con su propia emotividad y creatividad. El animus, por otro lado, es la representación del aspecto masculino en el inconsciente de la mujer. Representa la razón,
la lógica y la voluntad, pero también puede manifestarse de manera destructiva si no es integrado adecuadamente. En las primeras etapas del desarrollo psíquico, el animus puede aparecer como una figura autoritaria o controladora que domina los pensamientos y decisiones de la mujer. Jung observó: el animus en la mujer puede ser una fuerza tanto creativa como destructiva. Si no es integrado, puede manifestarse como una figura tiránica que dicta cómo debe pensar o actuar. Si una mujer no integra su animus, tiende a proyectarlo en los hombres de su vida, idealizándolos o sometiéndose a ellos de manera inconsciente. La integración del animus es esencial para que la mujer acceda a su propia fuerza interna y a su capacidad para tomar decisiones autónomas. Al igual que el hombre con el ánima, la mujer necesita reconocer e integrar esta figura arquetípica para lograr un equilibrio entre sus partes racionales y emocionales. Solo así podrá vivir de manera más plena y auténtica, sin depender de figuras externas para encontrar validación y seguridad. El objetivo final de todo proceso de individuación es la realización del sí mismo. El sí mismo no es simplemente una versión mejorada del ego, ni se limita a la conciencia de uno mismo. Es la totalidad de la psique, una integración de todas las partes fragmentadas del ser. Para Jung, el sí mismo es el centro organizador de la psique, una fuerza que regula el equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente. El sí mismo no es el ego, sino una totalidad que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Es la fuerza que regula el equilibrio interno y nos guía hacia la integración de todas nuestras facetas. Alcanzar la realización del sí mismo no es un proceso lineal ni tiene un final definitivo. Es un camino cíclico, espiral que dura toda la vida, en el que constantemente descubrimos nuevas partes de nuestra psique o nuevos niveles en las partes ya conocidas que necesitan ser integradas. Pero atención, la individuación no es un estado de perfección, sino un proceso continuo de crecimiento y transformación. Aquellas partes que se van rescatando de la sombra y de otros arquetipos no son elegibles. Si elegimos aquello que queremos ser, aludiendo a un supuesto ideal de nosotros mismos, estaremos creándonos un traje a medida que encaje con nuestras expectativas de cómo debemos ser. Es decir, nos quitamos una máscara para ponernos otra, quizá más elaborada, pero igual de falsa y restrictiva. El verdadero proceso de individuación es el propio proceso de ser desplegándose, el propio e intransferible transitar por la vida, en el que toda la potencialidad de una esencia individual va expresándose cada vez de un modo más auténtico, consciente y coherente. Jung vio en la alquimia medieval una metáfora perfecta para describir el proceso de individuación. Los alquimistas, bajo la apariencia externa de transformar el plomo en oro, en realidad estaban realizando un trabajo profundo y minucioso de transmutación interna de la psique. El opus alquímico, con su objetivo de purificación y transmutación, es un reflejo del proceso psicológico de autorreconocimiento e integración total, la opus magna o gran obra. La propia alquimia proporcionó todo un marco simbólico de términos como nigredo, rubedo, etc., para entender cómo ocurre la transformación psíquica, y Jung, conocedor y estudioso de dichos símbolos, los aplicó a su teoría de la psique. Dentro de este esquema simbólico y alquímico, uno de los conceptos clave en la alquimia es la conjunctio oppositorum, o la unión de los opuestos. Para los alquimistas, este era el clímax de su trabajo,
el momento en que los elementos contradictorios se fusionaban en una unidad más elevada. En la psicología junguiana, esta unión de los opuestos es un proceso esencial en la integración de la psique. Jung escribió: «La conjunción de los opuestos es el núcleo del trabajo alquímico y representa la integración de las polaridades internas en la psique humana». El punto culminante del proceso alquímico de individuación es la fusión del ánima y el animus. Esta unión no es sólo la total integración de las energías masculina y femenina, sino también la reconciliación de todas las fuerzas opuestas en la psique. Para Jung, esta fusión simboliza la culminación del proceso de individuación, el momento en que las partes fragmentadas de la psique se unen en una totalidad coherente y aún mayor que la suma de sus partes. La integración del ánima y el animus es esencial para alcanzar la totalidad psíquica. Solo cuando estas fuerzas opuestas se reconcilian, podemos vivir de manera plena y equilibrada. La integración paulatina de estos arquetipos permite al individuo acceder a estados de cada vez mayor equilibrio y libertad interna, comprobando así que esta es su esencia real como individualidad manifestada, expresándose completa y verdaderamente. Ya no está dividido entre sus diferentes facetas, ya no es un ser fragmentado y en conflicto consigo mismo, ni con su experiencia vital. Ya ha logrado reconciliar esas fuerzas internas, antes en conflicto y percibidas como contradictorias, y ha logrado conectar con aquella propia unidad interna creativa que se desenvuelve y expande continuamente ante sus ojos. Este estado de plenitud en movimiento o autorrealización espiral no equivale a un ser perfecto acabado de una forma rígida, petrificada, inamovible, y mucho menos se presenta como un ser inmune a los conflictos externos. En el proceso de individuación o de fusión con el sí mismo, se alcanzan unas cotas de autoconocimiento, autonomía y potencial de autoexpresión previamente cegadas, incompletas o desconocidas. A su vez, la identificación con el sí mismo, con la propia naturaleza o esencia, se convierte en el cimiento para un proceso aún mayor en el que se trasciende incluso la individualidad. Pero, cuidado, no queramos correr mucho ni saltar los escalones de la escalera. Antes de trascender toda individualidad, cimentemos esta propia individualidad de modo sano y coherente en su expresión más amplia y esencial. Transformemos la máscara que oculta y simula en un verdadero rostro, que ya no es un yo autopercibido, sino un sí mismo, que no es más que un yo con mayúsculas, espontáneo, natural y esencial. Y luego, las piezas irán cayendo por sí solas. El propio Jung cerrará el vídeo con esta reflexión. El proceso de individuación no es un camino hacia la perfección, sino una travesía hacia la totalidad. Solo al integrar nuestras sombras, nuestros miedos y nuestras energías opuestas, podemos llegar a ser lo que realmente somos.